Sí, parece que sí. Eh, Debiéramos estar ya conectados, por supuesto, a través de las plataformas de la Corporación Cultural de Talagante, y que en nombre de ella, por supuesto, le damos la más cordial bienvenida a todos y todas en otro viernes, en este ciclo de música y poesía que junto a el otro cuarto, esta editorial que se ha refundado y que vamos a saber de qué se trata, en qué están, cuáles son los proyectos, los desafíos. Por supuesto, estaremos con el otro cuarto. Y hoy también estaremos con una invitada de lujo. Yo diría, y lo tengo que decir antes de iniciar para no dar tanta lata después y podamos conversar con ellas, eh, porque hoy día nos habitan las mujeres. Eh, Hay que decir que con la primera escritora de la comuna que hablé, conversé y me adentró en las letras de Talagante es la invitada de hoy. Una mujer dedicada, yo diría, pasionalmente a la literatura, formadora, colaboradora, una mujer conectada, ya le vamos a preguntar, una mujer conectada con el carbón, eh, una historia tremenda de resiliencia, de desafío, con una familia preciosa. Nada, bueno, vamos a conversar con ella, vamos a conocerla un poco, la vamos a poner en aprietos también, pero bueno, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de música y poesía. Vamos a tener además una tremenda invitada en la música y bueno, vamos a conversar también de la vida, de lo que está pasando también en el país. Me dijo Nicole Hernández, que está representando hoy día muy bien a el otro cuarto, este editorial, que teníamos que hablar, por supuesto, de las próximas elecciones, que la gente tiene que ir a votar y todo eso, porque es importante estar conectados también. Pero bueno, que la poesía, que la escritura, que la literatura nos inunde este viernes, así que sean bienvenidas, bienvenidos, y por supuesto vamos a presentar a nuestra invitada, primero que todo, Lucy Mendoza, escritora. Ya estaremos diciendo parte de su currículum, de esta biografía artística. Gracias por estar. Bienvenida, Lucy Mendoza. Muchas gracias por la invitación, Manuelito. Un saludo grande desde el mundo de las letras, extensivo también para las otras personas que nos están acompañando en este panel y a los que están detrás de este panel apoyándonos técnicamente también. Un abrazo cariñoso. Así es. Bueno, y lo decíamos, nos acompaña desde esta editorial, El Otro Cuarto, Nicole Hernández. Bienvenida, Nicole. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias. Bueno, aquí estamos, vamos a conocer de todo un poco hoy día, pero vamos a hablar de quién es Lucy Mendoza, ¿no? Vamos a hablar un poco de quién es Lucy Mendoza para ir adentrándonos en esta historia, en esta conversación. Lucy Mendoza, ya lo dije, una destacada escritora talagantina, integrante del grupo, escuche bien, Fuego Azul, y del taller literario del poeta Osvaldo Ulloa. En el año 2002 obtiene beca de pasantía para escritora profesional en el Consejo Nacional del Libro y la Lectura con el ensayo Baldomero Lillo, en testimonios personales y documentos gráficos. Tiene, yo diría siempre, el corazón dividido, hay que decirlo, no explicará si es así o yo me estoy lanzando nomás, este corazón dividido entre el carbón de Lota y Talagante. En el año 2007 gana en el mismo fondo el premio a la mejor obra inédita con el segundo tomo de su ensayo titulado Baldomero Lillo, Testimonio del Carbón. Un año más tarde, en el 2008, publica su libro de poesía Imagen Parcial, y ese mismo año gana la beca literaria en este mismo fondo del Consejo de la Cultura para concluir su ensayo Winnet de Poesía y Roca, uno de sus, al parecer, poetas favoritos o inspiradores. Obras poéticas inéditas, La Esfera del Patriarca, La Incierta Quietud, Girasol, además de la novela Los Meses Azules y Cuentos de Turno. ¿Podremos conocer pedacitos de esta gran historia literaria, ¿no? Por supuesto, sus alumnos y alumnas deben estar conectadas. Este taller literario, ¿cómo se llama, señora Mendoza, el que colabora desde hace ya varios años en la Corporación Cultural? El taller literario nuestro se llama precisamente Taller Literario de Talagante, que funciona al alero de la Corporación Cultural de Talagante.
Pero alguna vez tuvo un nombre. Alguna vez tuvo un nombre, ¿no? Se llamó alguna vez Aquelarre. Tuvimos el último nombre, Quintral, por una salida que tuvimos con los integrantes de aquel grupo, que el grupo que era, ¿cómo se llama? Que era María José. Roberto también estuvo en nuestro taller. Horacio también, ¿sí? Roberto Morales, que no nos pudo acompañar hoy día, que es parte de esta refundación del otro cuarto. ¿Qué le parece, señora Lucy, mientras procesa todo esto que yo le dije, porque se va a tener que hacer cargo de todo esto, de toda su historia, ¿cierto? Uno se tiene que hacer cargo de su historia. Así es. Le vamos a preguntar a Nicole qué le pasó a Roberto y que nos cuente a la gente ahí, a nosotros, qué es el otro cuarto y en qué está. Bueno, Roberto tenía muchas ganas de estar hoy y no pudo. Él le tiene mucho cariño a la señora Lucy, así que estaba ahí, dijo que iba a estar escribiendo unos mensajes, que iba a intentar conectarse, pero ahí estaba, no pudo estar hoy. Espero que no haya sido porque no pudo hablar mucho la semana pasada. Espero que no haya sido eso. Lo vamos a echar de menos. Lo vamos a extrañar a Roberto, así que le mandamos cariños. Y bueno, encantada de estar con Lucy. No lo conté tras bambalinas, pero lo voy a contar ahora. Que las 2 veces que yo he participado en concursos literarios en Talagante y que he sacado algún lugar, la señora Lucy ha estado de jurado, así que espero que ella haya votado por mí en los concursos en esas oportunidades. Probablemente. Ojalá que haya sido. Pero nada, aquí estamos nuevamente con la editorial El Otro Cuarto, muy contentos de estar acá conversando sobre literatura y recordando también que pueden visitar nuestras redes sociales, nuestra página, donde está toda la información sobre la editorial, sobre la historia. Recordar también, ¿cierto?, que estamos preparando el libro ya de Marión, que estamos trabajando en eso. Que está muy bonito ahí lo que va a pasar y que va a ser la gran reinauguración de esta editorial, donde ya va a tener otra forma, ¿cierto? Que es este formato digital que hemos estado conversando, que no tiene ningún tipo de fronteras. Y es muy bonito también que nazca de Talagante, un lugar donde hay tanta historia literaria que hay que rescatar. Y acá estamos con una de las personas ilustres en torno a eso. Entonces, es muy bonita este día, esta conversación, así que como El Otro Cuarto estamos muy contentos. Es verdad. Bienvenida, Nicole, por supuesto, El Otro Cuarto. Gracias. El Otro Cuarto, una tremenda plataforma. Ya estaremos hablando también cuáles son sus objetivos, quiénes pueden publicar en esta editorial. Estaremos hablando de eso en un ratito. Pero llegó el momento, señora Lucy Mendoza, de hacerse cargo. Nicole también lo dice. ¿Cuál es la historia de Lucy Mendoza a propósito de todo lo señalado? ¡Qué increíble! ¿No lo siente así? Sí, por supuesto. Yo miro para atrás, son las miradas retrospectivas que generalmente hacemos todos, y digo, gracias a Dios mío, donde he estado y a quienes he conocido, personas maravillosas que de alguna u otra forma han tocado mi alma y me han entregado, aportado muchísimo. La literatura, Manuel, debo confesarlo, es, y aunque parezca cliché, yo pienso que es la solución de muchísimas cosas. No solo la literatura, el arte, la actuación, la escultura, la danza, todo arte tiene una misión sagrada, digo yo. Y esa misión sagrada es esclarecer la condición humana a partir del ejercicio siempre vitalizante de la memoria. Todos tenemos memoria. Entonces todos de una u otra forma nos adentramos en el arte. Y acuérdese usted que la memoria tiene una estructura narrativa. Entonces todos podemos contar. Narrar es contar. Y todo lo que contemos o digamos, por eso siempre le digo, lo que usted me diga puede ser usado en su contra, ¿se recuerda? Yo me nutro de palabras, de dichos, de sonrisas que de una u otra forma se adentran en mis textos. Qué bonito lo que dice, qué bonito lo que dice esto de la memoria, se convertía en un género narrativo. Y desde esa perspectiva,
¿Qué es Fuego Azul para usted? En qué lugar está de su O en, en, historia, en de mi, su corazón? en mi raíz primigenia, Manuel, porque Fuego Azul, a ver, éramos tres mujeres talagantinas, María Esther Pradenas, que es mi cuñada, todo esto es la esposa de mi hermano el mayor, Marión Canales, que era una mujer joven, éramos todas jovencitas en aquella época, y con voces bien distintas, y nos hermanamos y nos pusimos a hacer recitales, hicimos presentaciones en Lo Prado, me acuerdo, donde nos anduvimos metidas las tres, enamoradas de la poesía más que nada, ¿no? Entonces, ¿De qué año estamos hablando? yo creo que estamos hablando del año 90, sí, 89, 90, 91, por ahí. Ya después, con el tiempo, armamos todas distintos senderos y nos separamos, no porque nos enemistáramos, yo le tengo un cariño grande a Marión, a mi cuñada, por cierto, sí es mi familia. Entonces, la vida nos empezó a llamar, pues. Yo ya después tuve mis hijas, ¿me entiende usted? Ya me tocó ser mamá, y ahí la vida usted sabe que cambia un poquitito. Yo iba para donde estaba vuelta, como se dice, en jerga muy común. Claro, si me invitaban a Santiago, iba a Santiago, partíamos para todos lados, pero ya con criaturitas, con bebés, uno se pone más casera, más remolona. Eh, yo viví muy linda la maternidad de mis dos crías y tengo una maternidad en sí, los conoce. Ujú. A mis tres hijos, tengo tres hijos, dos que yo parí y otro que me dio la vida. Y en este sentido, el Fuego Azul era un espacio creativo de creación, o de algún proyecto en común que las convoca, o más bien era un encuentro de una conversación creativa. Era un encuentro de mundos distintos, teníamos todas perspectivas literarias, intereses literarios distintos. Entonces, por ejemplo, las reuniones nuestras era ver qué estábamos leyendo, qué escribíamos, y leíamos los textos y conversábamos sobre eso. Nos recomendábamos textos, me acuerdo, eh, pero somos voces muy distintas. Por eso encajábamos tan bien, pues. Y fuimos el primer grupo literario de Talagante, Manuel. Eso fue también muy bonito, en una época en que era bastante difícil hacer actividades culturales por estos lados. No estaban los medios, no estaban las posibilidades, y tampoco estaba el organismo que nos dijera, oye, hagamos tal o cual cosa. No, era todo a pulso. Y estas convicciones hasta hoy día, pues. Ah, por cierto, ¿Y por cierto, guarda por algo de cierto. aquella época, como algún trozo de un poema, algo que hayan hecho juntas, algún... Hay unos textos por ahí, Manuelito, pero sí. Mire, en el taller que usted conoce, mi taller, tengo 14 cajas con libros y apuntes, porque no tengo espacio, acá me sacaron. Ve que mi casa ya es mía, pero es de mi hija, entonces me sacaron una de libros, tengo más de 5.000, ¿En y eso que perdí serio? muchísimos. Entonces, sí, tengo más de 5.000, entonces me los sacaron. Y hay textos por ahí que deben estar amarillos, unos papeles amarillos por ahí. Y yo los veo ahora, Manuelito, y pienso que son escritos por alguna hermana menor, porque no, ¿cómo puedo escribir esto yo? Claro, cuando uno ya madura, mejora, lee más, ¿no? Quizás se amplía de visión, y ya la propuesta literaria va también cambiando. Pero guardo, y atesoro, mejor dicho, en el corazón a ese grupo literario como la primera situación que me plantea la literatura en serio. No era un hobby, Qué increíble, no era un hobby. qué increíble eso, Nicole. Eh, Usted, de alguna manera, comenzando en las letras, ¿no? Hace algunos años decía que se había conectado con Lucy Mendoza porque fue jurado en varios concursos. Oye, quiero, ahí que está la maestra Nicole, pero antes déjeme decir que Pepa Rivas está mandando un saludo y pone, ya estaremos hablando de eso,
Pepa Rivas pone Lota y muchos corazones, porque sabemos por qué camino va. Santiago Conejera, un abrazo para él y toda su familia, dice, saluda a todos nuestros amigos, viva la cultura. Nicole. Bien. Yo creo que lo que comenta Luz, sí, cierto, es súper importante. Uno, que tiene que ver con el rescate de la memoria, y de lo que hablábamos un poquito antes, tras bambalinas, el tema del tiempo, y cómo la literatura, ¿cierto? A pesar de que esos cuadernos, ¿cierto? Esos libros que usted tiene, están, esas hojas amarillas, pareciese ser que están ahí y que permanecen en el tiempo, y es como lo que conversábamos también con Marión, la literatura y el tiempo sagrado, ese tiempo que no avanza y que permanece, y que es un ejercicio muy bonito retomarlo. Además, ¿cierto? La multiplicidad de voces que se dio en ese momento con ese taller, con Luz y con Marión, ¿cierto? Y para nosotros como editorial es muy bonito también poder participar en esto y poder rescatar y rememorar, ¿cierto? Rememorar, recordar, que no se pierda, eso es lo interesante, eso es lo que tenemos que hacer, y ese es el trabajo. O sea, de verdad estamos hablando de grandes escritoras, de grandes escritores que son de la zona, ¿cierto? Y que muchas veces hemos sido quizás subestimados porque somos talagantinos y no somos de la capital. Pero hay que rescatarlo, hay que difundirlo, y espacios como este logran, ¿cierto?, que rompan todas las fronteras y nos puedan conocer no solamente en Talagante, en la provincia. Si esto lo tiene que conocer todo el mundo, y también ese es el trabajo que hacemos nosotros como editorial. Uh-huh. Sin duda es fundamental el trabajo que está haciendo el Otro Cuarto hoy día a propósito de la pandemia, además que ha sido un repensar el mundo, un repensar la historia personal de cada uno. Lucy Mendoza, ¿qué opina de esta nueva generación? Fundamentalmente, por ejemplo, ¿no? Editorial El Otro Cuarto, que hoy día está recuperando memoria, recuperando espacios para la literatura, para las letras, para, yo creo que plantear una conversación necesaria, ¿no? Que hoy día, o hasta antes de la pandemia, era bastante escasa, pero que pareciera que hoy día, a propósito también del confinamiento, quizás desde la obligación incluso, hemos tenido que abrirnos, ¿no?, a espacios familiares necesarios, a conversaciones que impliquen mucho más que este contacto a veces superfluo que uno tiene de entrada y salida a las casas, ¿no? Y que o de ese contacto básico que uno tiene el viernes por la noche, o en algún momento el chileno es muy bueno para el asado, estas cosas, pero el verdadero sentido de la conversación, que me imagino usted tiene muchos más recuerdos, y yo también los tengo, pero hoy día hablamos de usted, antes se hablaba mucho más, ¿no? Sí. ¿Cómo ves esta energía que está habitando, en este caso, a Nicola, a Roberto, refundando este editorial, recuperando esta conversación de la cual hablamos? ¿Cómo lo está viendo usted en esta crisis que nos ha dejado la pandemia? Yo diría, nos ha despejado un camino que hay que recorrer y asumirlo, ¿no? Por cierto, mire, ahí tengo dos visuales del mismo problema, llamémoslo así. Problema por cuanto siento que la cosa tecnológica es imparable. Quizás muy pronto, mire, le doy un ejemplo. Años atrás había un autor, en este minuto se me está yendo a ver, Isaac Asimov escribía tipo años 60 y tanto. El señor X estaba escuchando un libro textual y fiera, ¿cómo es posible estar escuchando un libro si los libros no se escuchaban? Y hoy en día sí escuchamos los libros. Yo estoy siguiendo Rayuela por uno de estos canales acá, y la voz del narrador es exquisita, y yo me imagino 5 veces ya he leído Rayuela, pero oírla ha sido una cesta deliciosa, adentrarme en esa obra. Entonces, por un lado, está muy bien que la tecnología sea realmente la punta de la lanza en los avances, eso no es innegable. Me atemoriza, y se lo digo porque yo amo el artefacto libro, artefacto en el sentido de que es un alminículo hecho con un fin determinado, o sea, la primera definición de artefacto. Ese artefacto libro
que ya no se haga más, que ya no exista más esto, sí, con ese olor entre alfombra vieja, sueños perdidos, eso que se pierda a mí me atemoriza porque yo me formé con libros. Y yo no tenía esta maravilla hoy en día que si usted quiere aprender sobre qué sé yo, por decir, los apuntes que tiene Everett sobre los universos paralelos, usted busca Everett, universos paralelos, y le aparece una montonera de sitios donde indagar. Si yo quería aprender eso, me tocó en algún minuto averiguarlo, yo fui a la Biblioteca Nacional una tarde completa sin comer porque no quería salir de la sala, además que se demoraban como 20 minutos en traerme los libros, en un lugar donde son santos los libros, ¿me entiende? Y yo creo en esa misión que el libro siempre ha tenido, que es adentrarse muy suavecito en una casa y luego instalarse en un mueble por allá arriba que todos llamamos biblioteca, pero que está llena de copas, de retratos, de un montón de cosas, pero a veces por ahí en una biblioteca encuentro un libro. Es un adorno, pero nos falta la tía vieja que llegue. Oh, pero mira, tú tienes aquí a David Copperfield. Yo no leí cuando niña. Mira, deja leértela. Mira, y le leen a los niños, por ejemplo, y los niños se conectan con un libro que es antiquísimo, que lo leyeron seguramente los que hicieron La Patria, ¿me entiendes? Y queda una conexión dando vuelta ahí. La esencia del libro está girando en torno a la familia. Pero ¿y si se pierde, Manuel? Si en algún minuto yo digo, entro a mi habitación, que se abre automáticamente con mi huella digital, la luz que se enciende cuando yo patadeo 2 veces dándole telequinéticamente la orden, y digo, Rayuela, capítulo 7, o, en un caso, por ejemplo, 100 años de soledad, y una voz me dice, mucho tiempo después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella remota tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era una ciudad. ¿Se imagina? Y el libro, esa es mi aprehensión. Ahora, volviendo, aterrizándolo a lo de tal, perdón, es que me explaye tanto, Manuelita, estoy como amarrada también, ¿no? Ahora, el hecho de que hacen los chiquillos acá de cuarto propio, si bien es cierto, es un lugar maravilloso porque permiten que con poco recurso uno pueda hacer un trabajo que hacerlo vía artefacto libro en este país es carísimo. Mire, en Mendoza una vez, la época aquella cuando yo era joven y fumaba, llegué a la terminal de buses, ahí estaba el asunto entre comprar un atado, que dicen los argentinos, un atado de cigarrillos Camel, y estaba la antología favorita de Borges con sus propias obras. Los cigarrillos valían los 5 pesos que el libro. Yo me compré el libro. Al rábano los cigarros. Era en aquella época, no sé hoy día cómo estará la cosa en la Argentina, pero en la Argentina no estaba ese tributo que hay que pagar al libro. Hay un libro que yo adoro y vale 25.000 pesos, yo no lo puedo comprar. Porque acá hay un impuesto que es, y se ha luchado por sacarlo, pero no, la cosa económica puede más. Entonces, usted lo ha dicho. Acá en este país cuesta publicar un libro y vienen estos chiquillos diciendo, oye, hagámoslo online, hagámoslo de esta manera, y bueno, ya el Cuarto Propio publicó uno de mis textos que había sacado antes, que es El hábito a contraluz. Es el primer, en el fondo no es un cuento, es el primer capítulo de una novela mía, por eso tiene un 1 cuando ingresa usted a la página, y ya es una forma de poner nuestros trabajos a comunicarlos con las personas. Y el que lo encuentra lo lee y le agrada, bien, ya uno anda con su trabajo por ahí, ¿no? Es complicado. No se puede publicar, Manuelito, el común de nosotros no puede publicar un libro yo tengo varios por ahí, pero no se puede. Es complejo, es súper complejo porque uno es súper caro publicar y eso también hace, por ejemplo, que la gente lea menos porque el libro es mucho más caro.
también pasa que no podemos conocer a grandes escritores porque los tirajes son muy poquitos. O sea, estamos hablando ya de millones de pesos para poder publicar un libro, entonces muchísimo. Pensando también que va a ser un tiraje bastante reducido, ¿cierto? Una cantidad de libros bastante chiquitita. Entonces, nos damos cuenta que como estas miradas empresariales sobre algo que es un bien tan necesario como el libro, ¿cierto? Va coartando que escritores tan maravillosos como Lucy, por ejemplo, no puedan publicar en grandes tiradas y que no la podamos conocer todos, ¿cierto? Y todas, porque no alcanza la plata. Entonces, el otro cuarto nace también como, o sea, en esta nueva versión, ¿cierto? Nace también como una alternativa para eso, y tampoco nosotros tenemos una mirada empresarial, ¿cierto? También aquí nadie se va a hacer millonario con esto, pero tiene que ver con fomentar la lectura y además con dar a conocer, ¿cierto?, a tan grandes escritores y sobre todo, ¿cierto?, escritores de la zona. Y referido a lo que hablaba Lucy sobre el tema y ese miedo que incluso que todos yo creo que tenemos en cierta medida, sí, de que el libro desaparezca, yo creo que no va a pasar porque lo digital viene a ser complementario. O sea, los niños, yo trabajo con mediación literaria, ¿cierto?, con niños, y el niño, o sea, uno le tiene que entregar el libro artefacto apenas cuando es chiquitito. O sea, él tiene que tocarlo, manipularlo. Y eso se complementa con la lectura digital. Entonces no hay que dejar el libro, ¿cierto? El libro físico, sino que hay que complementarlo. Y mientras usted hablaba, me acordaba de un libro de Laura Esquivel que se llama La Ley del Amor, que es una escritora mexicana muy buena. Y ella, hace un montón de tiempo, años, no sé, 90, ella ya sacó un texto multimedial, podríamos decir, donde uno iba leyendo la novela, ¿cierto? Y el libro traía un CD. De hecho lo trae, si lo pillan ahí, búsquenlo porque es súper bueno, y es una novela futurista que habla un poco de estos miedos que nosotros tenemos. Entonces, no sé, dice, el personaje está escuchando tal canción, entonces uno en el CD tenía que ir y poner la canción, y eran experiencias nuevas. Y lo mismo sucede con la literatura, ¿cierto?, en este formato digital, porque el libro de Lucy ahora lo podemos conocer en un montón de otras plataformas, lo podemos leer, manipular, ¿cierto? Podemos cambiar la letra, podemos cambiar el color de la hoja, ir guardando. Entonces son otras experiencias lectoras también que se complementan con la lectura del texto físico. Así que no tengamos miedo, porque depende de nosotros que el libro no se pierda, pero sí también tenemos que abrirnos y conocer estas nuevas experiencias que están súper buenas. Que además son plataformas que se vienen a quedar. La digitalización de nuestras vidas de alguna manera se viene para quedar. Oye, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría, y por supuesto vamos a dejar pendiente para a la vuelta, este amor por Lota, por el carbón. Vamos a hablar de Baldomero Lillo, pero nos gustaría, si tiene algo que nos pueda leer, Lucy Mendoza. Estamos con la escritora talagantina Lucy Mendoza, por supuesto, en estos ciclos de poesía y música, que junto a El Otro Cuarto, hoy día nos acompaña Nicole Hernández, fundadora y refundadora también de esta editorial, abierta al corazón. Ya vamos a estar al corazón literario de los talagantinos y de todos aquellos, digo, que quieran poner ahí a disposición sus historias, ¿no? Ya estaremos diciendo sus redes sociales, por supuesto, cómo conectarse con ellos. Y por supuesto, nada, esperar qué texto nos va a sorprender, con qué texto nos sorprende. Tengo una décima, Manuelito, que es la única que he podido hacer. La décima es una estrofa de 10 versos, muy usada en folclore. La Violeta nos da clase y cátedra sobre eso, pero yo con mucho esfuerzo, Manuel, debo reconocerlo, me costó muchísimo, hice una, y se la quiero leer a ustedes a ver qué les parece. Y se llama simplemente décima, ni nombre tiene, pero bien, ahí va. Y también de forastero, solitario habré de vestir, para poderme despedir con fino atuendo de estero, cálido brote señero ante la tarde pensativa, última belleza furtiva que galana toca mi alma, llevándose esta calma que suspiro leve me priva. Y jue. Muy bonita. Muy bonita. Muchas gracias por compartirla.
por favor, es la única que he podido hacer. Así que hay que seguirla de todos modos. Ya en algún minuto le podré entregar más, Manuelito. Perfecto. Oye, a la vuelta, oye, alguien que también escribe lindo y hace buena música, en la amiga que nos va a acompañar ahora en la música, para hacer una pausa en esta conversación con la destacada escritora talagantina Lucy Mendoza, que ya lo dijimos, a la vuelta vamos a estar hablando de Carbón, de Lota, de las experiencias, algunas que han sido bastante complicadas también, ¿ah? Nos pasó en el último viaje, pero gracias a Dios está aquí con nosotros y por supuesto seguiremos hablando del otro cuarto, esta tremenda editorial que hoy día emerge para recibir sus historias, sus poemas, sus novelas, sus cuentos, todo lo que ustedes quieran, ¿ah? De manera digital. Oye, ¿estamos listos entonces? Vamos junto a Paz Mera a conocer su música y por supuesto hacer esta pausa necesaria para seguir conversando en un ratito más. Hola, mi nombre es Paz Mera y los vengo a acompañar con una canción mía que se llama Quisiera. Quisiera no extrañarte, ni siquiera pensarte, solo sentir tu piel. Quisiera la fractura, la extraña siembra de esta locura, mi sobredosis de libertad. Quisiera la flor de un día y amar su bendita muerte, amarme la rebeldía y amar el ciego empeño de quererte. Oh, nah, yeah. Oh, 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 yeah. Quisiera los fuegos del infierno y la calma de un cielo eterno, solo sentir tu piel. Quisiera en tu canto el vértigo a ciegas, sin margen, cuando y frontera, tu voz tejiendo su libertad. Quisiera la flor de un día y amar su bendita muerte, amarme la rebeldía y amar el ciego empeño de quererte. Oh, nah, yeah. Oh, 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 yeah. Yo traigo la rapadura, la mordedura galopante, traigo la sangre, el hambre y algún señuelo para guiarte. Traigo la rapadura, la mordedura galopante, traigo la sangre, el hambre y algún señuelo para guiarte. 7 llaves quisiera y la luz salobre de la duda. Oh ya, quisiera, oh ya, oh ya, quisiera, oh ya, quisiera, yeah. Y aquí cualquiera tiene un capital y una mañana de oro. La vida es un tesoro abarrotada de carne y palma real. Aquí cualquiera tiene un capital y una mañana de oro. La vida es un tesoro abarrotada de carne y palma real. Quisiera la flor de un día y amar su
la sangre, el hambre y algún señuelo para guiarte. Traigo la rapadura, la mordedura galopante. Traigo la sangre, el hambre y algún señuelo para guiarte. 7 llaves quisiera y la luz salobre de la dura. Quisiera, quisiera, quisiera. Bravo. Bravo, bravo. Bravo. Qué bonita que la canción. Amar la bendita muerte, una visión bien especial. Generalmente se le teme a la muerte, no se le ama. Ojalá que venga lejos, lejos, lejos en el tiempo. Y amar la bendita muerte, bien, hay que estudiar la letra de esa canción. ¿Cierto? Está muy bonita. Dale una vueltita, me gustó la letra. Un abrazo para la Pasmera, Manuelito. Yo admiro su música. Sí, yo también la sigo. Nicole, ¿cierto? Sí, no, yo también la sigo, está muy, muy bonita y sígala también en las redes sociales, es muy talentosa, tiene unas canciones muy bonitas, así que no, sígala nomás. Ve, ¿cómo voy a cantar yo si ella canta tan bonito? Vamos a decir que tras bambalinas le pedimos a usted que cantara, Sí, pues. y ahí estuvimos viendo si se podía o no se podía, pero nos quedamos, ¿cierto?, con sus lecturas, con sus libros, con su mensaje. Gracias. Y bueno, así que no, estamos muy, muy contentos de estar con usted, de estar con la música, ¿cierto?, ahí de Paz. Y nada, vamos a seguir, ¿cierto?, conversando mientras regresa Manuel. Vamos a seguir conversando. Por supuesto. Y bueno, teníamos algunas preguntas que tal como lo mencionaba Manuel, era para ponerlas un poquito en aprieto quizás. Entonces, vamos a adelantar un poquito y vamos a hacer algunas preguntas muy, muy literarias, por supuesto, muy personales para poder conocerla. Pero antes de eso, íbamos a hablar de Lota, ¿cierto? Perfecto. ¿Cuál era la relación de usted con Lota ahí para que nos cuente, nos comente, ¿cierto? ¿Cuál es el vínculo? ¿Qué pasa ahí con Lota? Hay un vínculo de familia, porque mi cuñada, María Esther Pradenas, que también es escritora, que ya la mencioné antes, ella es lotina. Ella está casada con mi hermano el mayor, Francisco. Siempre me hablaba a mí, yo la conozco desde niña, ¿no? A ella la conozco desde muy chica. Ella hablaba de Lota, de su ciudad. Ella hablaba de su minano, que era un tío que ayudó a criarla. Hablaba del turno, del pique, hablaba de las minas, del carbón. Entonces, siempre yo oí a Lota, soslayo en las conversaciones, y cuando ya me tocó leer Subterra, Subsole, siendo jovencita, me gustó la forma en que este hombre comentaba cómo era la vida de los mineros, de los obreros en el fondo. Exacto. Y mayormente ya más grande, para hacer el cuento más corto, el año 2000 comenzó todo un trabajo que hizo la corporación Baldomero Lillo para llevar los restos de Baldomero Lillo, muerto en 1923, y que estaban en el mausoleo de Socorros Mutuos de San Bernardo. Bueno, llevar esos restos a Lota, porque él debía descansar allá. Claro, exactamente. Entonces, fue una pelea legal, en algunos aspectos bastante grosera, pero finalmente la corporación Baldomero Lillo, formada por los nietos y los bisnietos de Baldomero que le sobrevivían, lograron llevar el cuerpo, los restos de Baldomero a Lota. Y nos invitaron a muchísimos allá. Fuimos más de 100 escritores en un tren, porque llevamos a Baldomero en un tren, desde Estación Central hasta Lota.
en la estación de Lota estaba todo el pueblo, todas las escuelas, panaderos, sindicalistas, profesores, todos estaban allí. Entonces fue una comunión muy linda, conocí a muchísima gente y digo, bajando de ese tren yo me enamoré de la ciudad, del olor, de los cerros, de la gente. Hasta el día de hoy guardo allí lugares muy preciosos, amigos muy, muy queridos. Y cada vez que yo voy a Lota, tengo donde ir, tengo donde llegar, tengo donde quedarme. Y recorro la ciudad y encuentro un montón de personas queridas. En esa época también del traslado de Baldomero Lillo, la idea mía era haber escrito un registro más o menos de lo que hicimos nosotros los escritores y haberlo llevado al diario, a un diario X, y cuando empecé a recabar y empecé a entrevistar y le di una fisonomía más de estudio, casi tésico, dije, no, pues yo acá no tengo un apunte para mandarlo al diario, no, yo aquí tengo un texto mayor envergadura. Y cuando empecé a escribir, de esto ya llevo más de 12 años, a la fecha tengo más de 1400 y tantas páginas, eran 1492, las recuerdo porque con 1492 es el descubrimiento de América. Yo decía, llegaron a ser muchísimas páginas. Y las perfilé en ensayo, que es lo que a mí me motiva profesionalmente a escribir. Entonces el ensayo lo perfilé desde la estructura del trabajo, primeramente, partiendo de lo que es Lota o representa Lota en la actualidad y cómo comienza la raíz primigenia de esta ciudad, que es una ciudad absolutamente minera. Baldomero Lillo viene a ser un baluarte, por cuanto él siendo un testigo omnisciente de su trabajo allí, los mineros, las distintos trabajadores que allí había, pero él escribe lo que ve, y lo escribe desde un punto de vista bastante imparcial, si se quiere, porque él no interviene. Uno al leer sus textos toma partido por los trabajadores. Lo maravilloso de este autor es que es el primer autor chileno que toma al obrero y lo mete en la literatura. Si tú ves anterior a eso, el obrero era un adorno, así como lo era el caballo, el campo o los árboles en el predio, porque el que era protagonista era el patrón de fondo, bueno o malo como sea, pero el obrero nunca fue un objeto de estudio, y lo hace Baldomero Lillo. Y enaltece, por supuesto, a su ciudad y nos da cátedra de cómo escribir un buen cuento. Si tú, Nicole, quieres escribir un buen cuento y aprender a ser una buena autora, lee y estudia a Baldomero Lillo. Así como tienes que leer también a Edgar Allan Poe, padre del cuento moderno. Y así, a partir de este autor, que es pequeñito porque escribió solamente 2 libros y repartió los otros 56 cuentos en diarios de la época, porque tampoco pudo escribir y publicar mucho. Entonces, tenemos ahí una persona que se hace de la lectura, porque él no fue a la universidad, él se hizo autor y escritor leyendo. De allí, lo mágico que tiene la lectura, que es una formadora de opinión, formadora de texto, formadora de personalidad. Importantísima la lectura. Entonces, Lota para mí es un amor, es mi amor. Yo amo Lota, amo Talagante también, por cierto. Siempre he querido hermanar estas 2 comunas. Me encantaría hacer, se lo he comentado en alguna vez a Manuelito, armar un encuentro entre los lotinos que vengan para acá y nosotros después ir para allá y hermanar las 2 comunas, si no son muy distintas. Allá hay más pescadores y hay más mineros o ex mineros, y aquí hay varios agricultores y empresarios también. Entonces podríamos armar a partir del estrato que nos da la literatura un encuentro bonito. Pero le propongo algo, pues, que en noviembre hagamos esta cumbre de Baldomero Lillo, ¿le parece o no? Oh, pero con todo gusto, Manuel, déjenme contarle a los lotinos, van a estar fascinados. Incluso hay un canal que podrían armar algo con el canal de televisión de Arturo, no me acuerdo, pero es el Arturo, mi amigo Arturo, de Lota.
Oye, ya, pues el otro cuarto, y Lucy Mendoza, en noviembre tenemos que buscar una linda fecha para que nos conectemos con Baldomero Lillo, La Tierra del Carbón, y este maravilloso legado que nos deja esta historia que acaba de señalar Lucy Mendoza, y por supuesto adentrarnos en una historia maravillosa. Yo he tenido la oportunidad de estar en Lota, en un teatro antiguo, precioso de los mineros. Remodelado hace poquito. Y es increíble. Y o sea, la energía que se siente en ese lugar, en ese pueblo, es maravilloso. Así es que ya, ahí hay un compromiso. Perfecto. Antes que me, Sí, antes ya. que me vuelva a Nos pegar, comprometimos porque frente a todo. No, por Sí, supuesto. sí. Oiga, Manuel, Estamos invitemos también a este cometido a la Corporación Baldomero Lillo, pues. por Porque supuesto, todavía usted es muy amiga de su nieta, dirige ¿no? una bisnieta de Sí, sí. Baldomero dirige esta organización. Así que invitemos a Lorena Lillo Chávez para que hagamos algo bonito, pues con todo gusto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, ¿Cómo qué no? lindo, qué linda idea. Ya Paulina Hagámoslo. lo anotó ahí, Cumbre Sí, se va a Cumbre llamar. Poética Baldomero Baldomero Lillo. Perfecto. Así es. Oye, yo antes de que tengo problemas parece con la señal, ¿eh? Pero no se preocupen. Almar, un abrazo para ella. Dice, hermosa música de Pasmera, Lem, y qué lindo espacio de conversación. Gracias, dice, ¿no? Raúl Ravés, tremendo folclorista, amigo de la Casa de la Cultura también. Un saludo para él. Y también nos mandan saludos desde Puerto Montt, Marco Antonio Ruiz. Gracias por estar conectados ahí. Por supuesto, con la poesía y esta conversación que decíamos necesaria, señora Lucy Mendoza. Por cierto. Y es necesaria, Manuel, porque no es una crítica la que voy a hacer, es un recordatorio. Vamos otra vez a la memoria. Nosotros los chilenos somos muy buenos para olvidar las cosas buenas que tenemos y nos vamos detrás de aquellas que son por marketing, por comercio, por lo que sea, pensando que son mejores. No es malo leer un bestseller, no tiene nada de malo leer a Ken Follett, por favor, no va por ahí mi recordatorio. Pero ¿por qué olvidar las cumbres maravillosas y señeras que hemos tenido en la literatura, empezando por Baldomero Lillo? Recordar a Pablo de Roca, a la misma Violeta, que siendo una muy buena folclorista, no olvidemos que ella es una escritora también. No solo una folclorista, es una escritora y de muy buen tamaño literario. Y otros tantos, Carlos Droguet, Zurita, infinidad de poetas y autores que están ahí van quedando en el olvido, van pasando a los anaqueles últimos de nuestra biblioteca y se olvidan. Nosotros no debiéramos olvidar a los que son las cumbres de nuestra literatura, los que nos enseñaron a hablar en el fondo. Eso es importante, eso es importante. Sí, hay que rescatar la memoria, no hay que olvidar. Ciertamente. Y la literatura es la mejor ventana para no olvidar, para rescatar, para recordar. Y suele pasar que estos escritores en su momento fueron muy marginados también. Pensemos en Pablo de Roca, por ejemplo, ¿cierto? En Violeta. Fueron escritores marginados que la historia, el tiempo les ha dado el lugar que merecen, pero eso es algo que tampoco tiene que pasar. También tenemos que darle el lugar que merecen, ¿cierto? Cuando están entre nosotros. Por eso hay que rescatar la memoria y también por eso hay que valorar lo que está y los grandes escritores que están con nosotros, ¿cierto? Y hay que hablar, hay que conversar, hay que dialogar y hay que hablar sobre literatura. Eso es un espacio de resistencia, un espacio de resistencia al olvido. Así que no hay que olvidar. ¿Me permite, Manuel? Mire, sí, por supuesto. Yo decía a propósito, además de lo que ustedes están señalando, que se acerca... Te escuchamos, Manuelito, está bien, te escuchamos. ¿Sí? Que se acerca un momento histórico en nuestro país. Después de varias generaciones, el país, ¿cierto?, va a poder enfrentar con ojalá buena letra, a propósito de la literatura, escribir una constitución que sea inspirada y que sea fortalecida y consolidada con este espíritu, ¿no? Con este espíritu de la conversación, porque va a ser un espacio finalmente de conversación, elaborar un proyecto de tal magnitud que significará que nos rija
por varios años la vida y los conceptos fundamentales del ser humano, ¿no? A propósito del libro, ¿no? Que han pasado los años y siguen ahí durmiendo el sueño de los justos, leyes, decretos y normas, y sigue siendo todavía muy caro el libro, o por ejemplo que el Estado aún no se hace cargo de sus centros culturales públicos. Hay hartas deudas, ¿no? Hay hartas deudas también del Estado, y siento que esta es la oportunidad también para que la gente asumamos que también tenemos que hacernos cargo. ¿Cómo siente esta posibilidad de hacer talleres y conectarse con nuevas generaciones, señora Lucy, durante tantos años por lo demás, ¿no? ¿Qué la conecta con esta posibilidad pedagógica de acercar la literatura? No solamente fomentarla, sino que permitir que sea un proceso creativo también, ¿no? Por cierto, ya llevamos 10, 11 años en esto, Manuel. Recuerdo cuando usted me invitó a hacer este primer taller por allá por el 2008. Entonces, por ahí fue, no recuerdo muy bien, pero empezamos. Yo con un poquitito de temor, porque por lo general los talleres literarios son como para discutir sobre distintos asuntos literarios. Pero la idea mía era plantear un tema literario que estudiáramos durante un tiempo y que cada persona pudiera trabajar de acuerdo a su concepto literario, fuera cuento, poesía, crónica, soltara desde esas amarras su propia creatividad. Y yo soy ensayista, entonces no encontré ensayistas porque, y aquí hago un paréntesis, el ensayo no es esa composición escuelera que hacíamos en octavo básico cuando teníamos que escribir una composición a la maestra o al árbol o al libro o a la escuela, ¿se acuerdan? Una composición a Baldomero, a Bernardo Higgins. No, el ensayo es un, gracias a los avances que hay hoy en día también, por mi formación, yo lo veo desde un punto de vista muy científico. Yo uso el método científico para escribir, para investigar. Es una investigación profunda, de profundo análisis también, que llega al final a unas conclusiones que tienen peso. Entonces, por ese lado, los textos de Baldomero Lillo, a mí me ha tocado hacer prácticamente la exégesis de todos sus cuentos, por eso el texto es tan largo, son 3 tomos. Explicar, porque si uno lee el cuento X de Baldomero, él usa los tecnicismos propios de la mina del carbón, y uno lee y a veces no entiende qué es la galería, por qué va un caballo corriendo por la galería, y hay un niño que tiene que abrirle la puerta, y por qué está el niño allí. Entonces hay que hacer una explicación de eso, pero desde el punto literario, sin perder ese punto, usando naturalmente los avances científicos que hay. Por eso es importante. Las personas que hay hoy en día ya han participado de nuestro taller son generalmente narradores, tienen muchas cosas que contar y lo han hecho bien. Otros son excelentes poetas. Recordemos a Rosita Rojas, Manuel, que usted lo conoce y le tiene mucho aprecio. Así es. Entonces ella escribe desde su mundo, que es un mundo mágico, donde ella habla de la poesía, y es poesía todo lo que dice. Entonces mayormente hubo una búsqueda mía por sondear en la persona y canalizarla hacia lo de ella o de él. No imponer a cada persona lo que yo quería que hicieran, no. Yo aprendía de ellos en el fondo, y por eso hay personas que son tremendos narradores acá en esta comuna y tremendos poetas también. Yo simplemente abrí la compuerta y los dejé salir. No formé, yo no eduqué, yo no fui la profesora simplemente los orienté en el mejor de los campos. Soy la gran orientadora en el fondo. Y me siento orgullosa de haber hecho eso, porque ahí está Roberto con sus cuentos, la María José con sus cuentos sobre vampiros, la sangre y un montón de cosas entre psicodélicas y surrealistas. Rosita hablando desde cosas muy elementales como una copa de vino, y uno lee el poema y queda empapada de esa esencia maravillosa que es la belleza. Enseñar a todos a buscar
un patrón de belleza en los textos, un dejo estético, sin dejo estético no hay texto. Entonces, enseñarles o darles a conocer eso, esas poquitas herramientas para que ellos sean y crezcan en la literatura. Es Así que verdad. por ahí va la cosa. Es verdad. Oye, yo no sé si lo podemos hacer, pero también quiero proponerlo nada más, ¿ah? Porque a mí me gusta mucho, me gusta mucho la conversación, el espacio literario, no siempre tenemos todo el tiempo, pero creo que, como lo decíamos al inicio, hoy debemos hacernos ese tiempo de conversación, ¿no? Como yo le decía la semana pasada, que cuando se cortaba la luz, yo cuando era niño me encantaba porque era el momento en que se prendía una vela, pero se abrían las palabras, ¿no? Se abrían las historias. ¿Les parece invitar también a Marión Canales, que también está haciendo talleres con nosotros? Yo no sé la disponibilidad del otro cuarto, pero tenemos 2 meses por delante, parte de octubre, noviembre, diciembre. Podríamos hacer una gran maratón literaria ahí con Lucy, con Marión, reunir de parte de sus alumnos algún material y poder publicarlo en diciembre para el aniversario de la comuna, Nicole. Sí, tendríamos que ir. ¿Alcanzaremos? Sí, alcanzamos a todos. Manuel, ¿Sí? nosotros como grupo literario tenemos la antología, que a usted se la comenté, está por ahí dando vueltas, si gusta se la mando. Son 101 o por ahí páginas, y que me gustaría mucho que usted la creo que se la mandé fotocopiada ahí. Usted la leyó, se la pasó a la Juanita, si gusta se la mando de nuevo, está muy bonita esa antología, bien revisadita, hasta la última coma la revisamos, está bien hechita. Ahí está lista. Sería lindo que este espíritu creativo y la cantidad de alumnos de los cuales han pasado por los talleres de Lucy Mendoza, y por cierto los que ha tenido la Corporación Cultural los últimos años, quede expresado en testimonio digital hoy día para las nuevas generaciones. Oye, pero se nos va el tiempo volando mientras la señora Lucy prepara algún texto para ir como despidiéndonos, algún texto suyo propio o inspirador en momentos en que, como decía, el país se enfrenta a un bonito proceso. Nicole, cuéntenos cómo se conecta la gente con el otro cuarto, cómo podemos acercarnos ahí y qué opina, ¿no? de esta historia que empieza a escribir en nuestro país. Bueno, pueden visitar nuestra página web, www.elotrocuarto.cl, también buscarnos en Facebook como Ediciones El Otro Cuarto, en Instagram también como Editorial El Otro Cuarto. Ahí pueden estar revisando todas las noticias, las actualizaciones, ¿cierto? La historia del Otro Cuarto, cómo publicar con nosotros, ¿cierto? Aquí nosotros no solamente publicamos, y eso también es interesante, no solo publicamos textos literarios, sino que también textos no literarios, y ahí vienen, por ejemplo, los ensayos. Así que, como nuestras frases, no hay límites, ¿cierto? No tenemos ningún tipo de limitante también en torno a los textos. Ya, Nicole, muchas gracias. De nada. Cuando guste. Claro, cuando quiera. Cuando quiera. Sí, ya, pero está lista la señora Lucy porque queremos ponerla en aprieto. Cuénteme. ¿Usted tiene la lista de preguntas que aprietamos, Nicole? No, yo no. Sí, yo tengo la lista de preguntas. Usted no la puede tener, así que parta usted. Ya. Mire, la gracia de este momento, señora Lucy, que usted tiene que en menos de 1 minuto, que es difícil, contestar a las preguntas que nosotros le vamos a hacer. ¿Le parece? Perfecto, ¿cómo no? Adelante. Nicole. ¿Parto yo? Ya, parto yo. Señora Lucy, primera pregunta. Cuénteme. ¿Cuáles fueron sus primeras lecturas poéticas y qué autores le influyeron? Ahí en menos de 1 minuto, ese es el desafío. Más que poesía, yo siempre fui vinculada a la narrativa. Baldomero Lillo, pongamos, y todos los autores de la generación del 38, también los del 52, la generación literaria. La delicia mía era robarme unos libros que no eran de autores chilenos, estaban en la oficina de mi papá en la maestranza, unos libros que eran filigrana por los bordes, doraditos, con unos tapas muy lindas, y yo conocía que la llave estaba en un cajón escondido, entonces
abría y sin que nadie me viera, sacaba un libro y me iba a leerlo al fondo del sitio, arriba de un ciruelo enorme y añoso que había. Y ahí leí muchos autores típicos de la época que uno es joven, a Salgari me lo leí entero, este que escribió Edmundo de Amici con su libro Corazón, David Copperfield, todo lo de Dickens. Yo leí todo eso cuando era niña y me imaginaba los barcos y me imaginaba las ciudades y me imaginaba las casas, mis personajes, o sea, los que yo leía allí eran generalmente mis compañeros de curso, mis hermanos, mis primos, éramos muchos. Entonces, desde allí fui formando el gusto por la visión. La lectura, aunque ustedes no me lo crean, la lectura es visión. Tú ves por lo que lees. Y eso yo lo aprovechaba, además tenía una imaginación muy fecunda. La poesía llegó tarde, digamos, a mi formación, pero naturalmente la Gabriela fue medular, lo mismo que algunos pasajes, pocos libros de Job, por ejemplo, de la Biblia. Hay el Cantar de los Cantares de la Biblia. La Biblia tiene muchísima poesía muy linda. Y por supuesto los otros autores, Inés de Roca, Pablo de Roca, María Monbel y un montón de otros autores que llegaron, pero digo tarde. Yo ya me había leído todo lo que es narrativa antes. Y era una lectora muy asidua, me leía libros en días. Aún ahora yo recuerdo que me leí Muerte en Venecia, empecé como a las 9 de la noche, y hará un par de años atrás, que lo volví a releer, y lo terminé al otro día como a las 11 de la mañana. Lo leí entero porque me atrapó. Entonces, tengo esos arranques un poco extraños y locos para la lectura. Pero me excedí en el minuto, yo perdón. Fueron 18, ¿no? Imagínense. ¿Tiene alguna obra, yo aquí la quiero llevar a la infancia, que recuerde con especial cariño y que en algún minuto de esa infancia tomó y algo le pasó, la conectó con algo o algún texto? Sí, y yo leí cuando niña Corazón del Mundo de Amici, me fascinó. Pero el libro que me caló hondo y me llevó hasta las lágrimas, Manuel, fue La sangre y la esperanza de Nicomedes Guzmán. Allí la historia de una niña llamada Angélica y de su amigo llamado Ricardo, el libro es contado por un niño y hay escenas ambientadas en una cuestión como de patio trasero de una cuestión ferroviaria, y las poblaciones que habían alrededor de aquella estación, una miseria humana enorme. Ese me caló hasta el fondo, y yo ahí me dije, yo quiero escribir. Ese libro fue el detonante, La sangre y la esperanza. Recomiendo la lectura de los chilenos, Nicomedes Guzmán, un buen chileno. Vamos a buscarlo. Nicole, esta es su pregunta. Sí, esta es mía. Sí. Lucy, ¿qué opina? Bueno, ya lo hablamos un poquito, pero ¿qué opina de las nuevas formas de difusión de las palabras? Como, por ejemplo, lo que hace la editorial El Otro Cuarto con sus publicaciones digitales. Y yo veo ahí, ya hablamos de la aprehensión que tenía, ¿dónde veo que está lo bueno? En la editorial y en estas plataformas digitales o avatares cibernéticos, como yo le digo ahí a Janina cuando me toca hablar con ella en el taller. No me manejo muy bien, pero tengo harta ayuda, gracias al cielo. La editorial se va a manejar y se está manejando en estos avatares, donde son conectados mayoritariamente por chiquillos jóvenes, que puede servirles a ellos para ampliar su nivel cultural primeramente, su vocabulario segundamente, y tercero, su imaginación. Porque los chiquillos de hoy hablan muy mal, porque leen poco o no leen. Se expresan mal porque piensan mal. Es decir, no es que piensen mal, no piensan ampliamente porque no tienen el lenguaje. La difusión del lenguaje, antes que la literatura no puede existir sin lenguaje. Y las personas hablan mal y comprenden poco también por falta de lectura, es una carencia básica. Todo ayuda a que esto acontezca. Los libros caros, difíciles de encontrar, hay libros que son inaccesibles y si usted los encuentra en internet son también carísimos. Quizás la editorial pueda por ahí tener alguna vía de libros o tips, no sé, párrafos, llamémoslo de alguna manera,
donde a los jóvenes les orienten a ampliar el lenguaje primeramente. De 10 palabras que usa un chiquillo joven, 8 son garabatos y 2 son ininteligibles, no se entienden. Entonces, hay que ayudar a los cabros jóvenes, perdóname que lo diga en esa forma, a los cabros jóvenes nuestros, que aprendan, que se puedan mejorar. ¿Y Hay un sabes dónde proceso se largo ve? ahí. Sí, porque cuando están ellos en esto del chat, en Messenger o qué sé yo, cercenan las palabras, hasta los garabatos los cercenan, entonces usted lee, es un lenguaje nuevo. Habría que hacer algún estudio semántico con respecto a lo que están haciendo los jóvenes hoy en día. Pobrísimo el lenguaje, se tiene que mejorar. Creo que se Poema, puede mejorar. poema favorito. Oh, poema favorito, La miel heredada de, ¿cómo se llama este? Efraín Barquero. Hay que leer a los láricos de Chile, Manuel. La poesía lárica es aquella que habla de la casa con la puerta abierta, la ventana cerrada, el olor a membrillo, el olor a manzanas por guardar, como dice este poeta, el olor al brasero con la tetera humeante, el mate de mano en mano, la madre o la abuela que tiene ojos de lince para criar a los hijos. Entonces, yo pienso que eso es importante. Los láricos como Telier, Barquero, como menciono, Pablo Guíñez, gran amigo de Pablo Neruda también. A esos autores hay que leerlo especialmente porque hablan de lo que nosotros somos, la esencia del chileno, está ahí en esos poemas. Los recomiendo, la poesía de este caballero me fascina. Entre otras, por cierto. Sí. Nicole. ¿Le gusta leer con música? ¿Y con cuál o qué estilo? Yo escucho rock, escucho música clásica, escucho la época del 60 con estas canciones como Eres exquisita, como un gran asado con papitas fritas, de los Ramblers, escucho a Cecilia, Rafael, Adamos, Hervé Vilar, toda esa música que es añeja, pues de la época del 60, que es la época mía. Entonces, pero cuando yo leo por lo general de noche y tarde ya, yo leo sin música, y leo hasta muy tarde. Me dan las 5 de la mañana leyendo, no es problema. Yo estudio de noche. Estudio mucho de noche porque ya no tengo el ruido de mis nietecitos, no está el ruido de la calle. Pero si he de leer alguna cosa en algún minuto y está el rock de Deep Purple a todo lo que da, yo leo igual. Me concentro maravillosamente. Gracias a Dios. Oiga, mañana va a estar el tributo, Rafael, don Cristóbal Osorio, vecino nuestro además. Por Así que ya lo supuesto, sabe. no me lo pierdo, no me lo pierdo. Mañana a las 20 horas va a estar este tremendo artista talagantino. Así Yo me voy a que conectar entonces, sí, por supuesto. ¿Cuál fue el último libro que leyó? Estoy leyendo todavía, Manuel, de Humberto Eco, esto de la interpretación de las, lo tenía acá, la interpretación de los límites de la interpretación de Humberto Eco. Wow. Me interesa el estudio semántico, me gusta mucho eso. En estos tiempos, además, ¿no? Porque, por supuesto. Sí. A veces cualquiera interpreta lo que quiere, ¿no? Por supuesto, hay que ir a la raíz mágica de las palabras. No tenemos límites para interpretar hoy día. Por cierto. Y además que estoy estudiando... Perdón, adelante. Dígame. Y además que estoy estudiando guión, Manuel, para televisión y cine. Entonces, con eso tengo que aprender más todavía y estoy leyendo Humberto Eco y hay que leer a otros montones de autores más, la Julia Kristeva, Hobelbach, Bauman y un montón de otros autores, hay que leerlos, así que en eso estoy también. Interesante. Nicole. Sí. Ya, ahora, ¿algún descubrimiento literario interesante en tiempos de cuarentena? Sí, la lectura, leer Matar a los viejos de Carlos Droguet me transportó a la época del 73 y me hizo recorrer calles santiaguinas empapadas por el miedo. La revisión del miedo se está viendo hoy en día y yo creo que hay una conexión entre la obra droguetiana, chileno destacadísimo, con respecto a lo que vivimos todos los días hoy en nuestras calles, en nuestras casas, en nuestros pasajes. Hay miedo y
y también un poco grande de incertidumbre. No tenemos certeza del mañana. Vivir en ese estado de incerteza provoca estrés, estrago y un montón de otras cosas que ya están circulando en la obra. El año terrible de viejo que lo hace este autor, Carlos Droguet, que murió en Suiza, murió el año 96. Un autor maravilloso, hay que leerlo. Se llama Matar a los viejos. Y cuando yo vi el libro en mis manos y me vi retratada por matar a los viejos, o sea, a mí, ¿qué trata el libro? Y empecé a estudiarlo y encontré lo que les comento. Calles inundadas de miedo. Importante, hay que ver eso. Qué paradoja en tiempos de pandemia, ¿no? Ah, por cierto. Quizás sea el momento de abandonarnos a la fe, ¿no? No sé si abandonar es la palabra, pero esta falta de certezas, no hablo de la fe solo religiosa, sino que a la fe y a la esperanza, ¿no? Por cierto. Abandonarnos a la fe, quizás. Es verdad. Quizás llegó el momento. ¿Qué autor le recomendaría? ¿Me toca a mí, Nicole, o no? Sí, le toca a usted. Sí. Ya, muchas gracias, Nicole. No, le doy amable. Pase. Muchas gracias. ¿Qué autor le recomendaría a alguien que se inicia en el camino de la poesía? O de la literatura en general, digamos, ¿no? ¿Qué autor le recomendaría? Para los narradores, moderno. Naturalmente a nuestro Baldomero Lillo, nuestro Carlos Droguet, Federico Gana, y así tantos se me van de memoria los autores. Gonzalo Rojas, sí, para los que son poetas, pero para los que están en poesía, Manuelito, yo recomendaría a Pablo Guíñez, a Jorge Telier, a Barrenechea, estos autores que están como aledaños a Pablo Neruda, a uno que está empezando que no lea todavía Neruda, porque ahí ya las metáforas son como de un alcance mayor, y ahí están los casacas, que, ¿me entiendes? El canto general. Este autor como que avasalla todo, como que perfila después a la persona condicionalmente. Antes de eso, antes que entren en la influencia, que tengan una defensa que dan los láricos. La tierra, el terruño, la casa, la noria con la soga gastada. Es ese aprendizaje primero, reconocer el terruño, los lugares privados que tenemos dentro de lo poético y también los lugares comunes. Y de ahí meternos ya con los grandes autores, Vicente Huidobro, Pablo de Roca, Pablo Neruda, la Gabriela. Con eso, meternos después con eso, empecemos con los láricos, según mi humilde opinión. Una humilde opinión que conocimos hoy día de Lucy Mendoza. Por cierto, siempre se nos hace poco el tiempo en este espacio, pero entendemos que usted también tiene que conectarse con lo que está diciendo Lucy. Son demasiadas las imágenes que nos trajo a la cabeza, al corazón, y queremos agradecerle por este contacto, por haber aceptado la invitación, y por supuesto, y cómo no, queremos invitarla para que busque un nuevo texto para ir despidiéndonos de este nuevo ciclo de música y poesía que estamos emitiendo todos los viernes a las 20 horas a través de las plataformas de la Corporación Cultural. Agradecer, por supuesto, a El Otro Cuarto, que nos ha acompañado y nos acompañará en lo que queda del mes de octubre, un mes intenso, donde, por cierto, hemos conocido, yo diría, gran parte de los cimientos de la poesía y la literatura en nuestra comuna, en una conversación, como lo hemos dicho, absolutamente necesaria y que nos va invitando a imaginar también un país más conversador, más resolvedor, más amoroso también, porque el arte y la literatura nos conectan con las emociones propias del ser humano, y quizás sea el tiempo también, como decía nuestra escritora invitada, Lucy Mendoza, abandonarnos a la fe. Y mientras ella se
Exactamente. mientras ella se prepara para leernos partes de algún texto elegido ahí, para Lo tengo. queremos escuchar a Nicole ahí de El Otro Cuarto, que por cierto nos acompañó hoy día. Sí, nosotros estamos como editorial muy agradecidos y sobre todo muy agradecidos de compartir este espacio de diálogo, un espacio súper humano, muy espontáneo, para hablar de literatura, para hablar de memoria, para hablar de libros, ¿cierto? De textos, y siempre con esa mirada, con el rescate de la memoria, el no olvidar, ¿cierto? El valorar, el reconocernos y volver a eso de lo que hablaba Lucy también, de esos escritores que nos hablan de la tierra, de nuestro origen, que nos invitan a reconocernos, como Jorge Teillier, por ejemplo, ¿cierto? El origen, el rescate del origen. Así que nosotros estamos muy contentos también de poder publicar, ¿cierto? Y de tener ahí en nuestra página web, tenemos el texto de Lucy, así que quien quiera visitarlo, quien quiera conocerlo, allí para que lo pueda leer, ¿cierto? En el otrocuarto.cl, allí lo puede encontrar. Gracias, Nicole. Oye, yo tengo algunos saludos también, déjenme ver, porque yo ni siquiera he querido tocar la señal, porque me perdí un poco. Teresa Muñoz dice: gracias, señora Lucy, por encantarnos con la literatura. Usted es mágica. Oh, gracias. Podríamos conversar, hablar sobre Francisco Coloane. Nosotros hace tiempo tenemos un premio narrativa y crónica en su homenaje. Centro Cultural Dalca, un saludo desde Puerto Montt. Sería fabuloso, Bien, a ver si por interno nos bien. conectamos. Nos bonito, conectamos ahí. Sí. Y por supuesto, ¿cierto? hacer algo. Así es que Centro Cultural Dalca desde Puerto Montt, muchas gracias. Como no, Coloane. Bien, señora Mendoza, ¿no? Y pues, por supuesto, gran autor, hay que leerlo. Oye, un saludo para Carlos Sepúlveda, que también está conectado, toda su familia seguramente ahí, folclorista de la capilla. Soledad Troncoso, qué linda luz, y la lectura es imaginación. Es imaginación. Está en Estados Unidos la Soledad Troncoso. ¿En serio? Sí, de allá no está viendo. Saludos para Soledad Troncoso. Hay que decir por que no cierto, un abrazo cordial. Hay que decir que no la envidiamos tanto, ¿no? Porque con Trump mejor no. Pobrecita ella. Oye, a ver, déjame ver los últimos antes que... No, ahí está, bueno, hay harta gente saludando. Lucy, me encanta. De hecho, me traje ese libro de Chile, La sangre y la esperanza, dice. Sí, por supuesto. Sí. Recomiendo ese libro, Nicole, léalo. Le va a encantar, créame, sí. Créame, le va a encantar. Es antiguo. Encantada. Oye, además, Nicole, además, si no me equivoco, la próxima semana es el último encuentro y vamos a estar con Silvia Osorio. Oh, ¿sí? Qué bueno, qué bueno. Vamos a estar con Silvia Osorio. Así es que también entiendo que también publicó. Y para cerrar, le vamos a pedir a Nicole que traiga algo de ella, ¿cierto, señora Mendoza? Por supuesto, acá tengo algo preparado. Ya, muy bien. Nicole, un compromiso. No. Perfecto. Cuando quiera nomás, estimada señora Mendoza. Ya, mire, les voy a leer un trocito de el canto segundo de La incierta quietud. Es que este es un poemario. Dice: es marzo con olor a membrillos y café de trigo. Es jueves y llueven nubes de silicio al precipicio. Esta angustia entera sin repartir que tú tanto conoces, con mi soledad y tu pelaje desde la ventana del Bristol. Quedo mirando la estación con su señalado hierro infernal. Un frío hasta los huesos se acomoda debajo del sacón gastado y su cigarro mal hecho y rubio apura pasos a construir otro día. Que venga, que nadie lo detenga. Sábado de chupilcas y sopaipillas, dice mi compadre, para tirarse la casa de remolienda por los hombros y olvidar la clara fiel pobreza en un abrazo que huela a infinito.
Solo allí por un momento alado se halla el rastro de ser desnudamente humanos, ya no más animales de carga hacinados entre negocios, mercado y monasterios, lenguaje de látigo y braseros frente al fuego callejero que alimenta esquinas, perros y borrachos. De mano en mano la petaca bien escondida, yo obrero, aquí estuve, permutando esperanzas proletarias redondas como sandías jóvenes a la vera de vino tinto, pihuelo y enguindado, reposa allí con la receta de la abuela de todos los tiempos. Aquí la arquitectura de los pasos sobre Chile, carenciados, a saber el pan aromado, fragancia, derecho de vivir en paz. Yo quiero levantar el día venidero entre pellines y lechuzas que alistan sus alas de oda infinita y añil en el árbol centenario por siempre vigente de la plazoleta. Fue altar de oro efímero en el diálogo nupcial y ciego de anudar la vida hasta la muerte, cuando solo de dolor está hecha la promesa. Antes del anochecer llega a la memoria a repartir su cardumen de historias sabrosas, porque el tiempo es elástico, sin reserva, viejo, sin inversa, lleno de achaques, desconfianza y cizañero, predicador de lo que fue, siempre será mejor. Yo, obrero, con frío, solo con una de ausencias rítmicas de tanto anhelar, con gastados zapatos y bajo salario, sigo tras una hilera de gestos conocidos, trabajo y miseria, la deseada tan a la fuerza, con su paz suspendida, a medias y sin pullover para no olvidar, la primera flecha sobre la vieja herida, con su tan extraña fuente oscura, a beber diario 12 horas fatigosas con su aire de ácidas repercusiones. Regreso al sucio mantel añejo de migas, pasado el almuerzo, que no perdona hambre de algo jugoso, furiosamente sano. Aquí me hablarán de otras mesas, su recuerdo de pan recoleto. Así todo vuelve a condensarse con el desayuno de las 5, madrugador y caliente, al rescoldo del catete espeso y varonil, para los tantos obreros que aguardan el indicio de otra noche. En su túnel poco santo, lleno de calamidades y chimeneas agotadas, cartones sucios, calefacción de horario infernal en simulación de buen pasar. Nos engulle la semana mezquina y salada, nos deja sin calcetines para saber en mi soledad más espantosa que ya no deslizaré mi día entre sus sienes y mi recuerdo no será parte del equipaje absoluto y pobre con que ella me abandona celosa y malherida. Su lágrima verde entre retamos abiertos del patio vecino. Mi ventana solo alberga cortinas gastadas de sueldos idos, por donde entra el sol con sus migajas tenues a invadir rincones atávicos que ya no tienen ningún significado. De más subsiste cortina, cacerolas y camastro. Nunca más florecerá la dicha en este recinto tapizado de recuerdos. No aparecerá mi camisa en su planchado, ni volverá a mí sus caricias redondas. Ya es otro combustible, sus horas para llamar porque el tiempo no tiene contrapeso. Suave se balancea, enajena y pierda. Nunca llegará el día para esclarecer gestos con que este sueño despierto y dormido. La calle es ancha como los sueños, más ancha con su acero de madrugadas y escarchas. Veo el fruto, nunca cae lejos del encino oscuro de este obrero, con su relincho guillotinado de iras, su cubo rebosante de amapola clandestina, su cesta de pólvora y naranjas milenarias. Allí está la mujer que salió de mis costillas, me dijo que era seria pero no blanca paloma, y yo agarré con papas y caldo, porque lo cortés no quita lo García. Ni golondrina hace verano más largo, y eso se lo digo con la serenidad y franqueza del agua, cuando me la llevé al río sabiendo que no era mozuela, pero era toda mía. Desde entonces vive adentro de mis venas, su voz oscila entre claridades y diáfanas resonancias al estacionarse en mi corazón, a fuerza sostenida, en los ojos que siempre le esperan.
Ella es un infierno dulce, mi grano de paz, esperando tranvía en la tarde para salir de mí. Vida que se muere sin ella, con su odio lleno de plumas vivientes. Porque es largo, son 26 páginas. Gracias por haberme escuchado este poema añejo. Gracias por compartirlo, creo que es muy contingente y aúna mucho lo que estuvimos conversando. Sí, es un obrero. Es el canto de un obrero. A ustedes prohíben. Un bellísimo texto que no solamente le hace un homenaje al obrero, sino que yo diría que nos pone en la misma categoría aquellos que, como Lucy Mendoza y los creadores, los artistas de este país, han transitado en la historia. Una historia que hay que seguir escribiéndola, lo decíamos, ojalá con buena letra y ortografía. Nosotros les invitamos para que así sea, para que esa invitación la podamos construir entre todos. Y por supuesto hoy queremos agradecerle a la destacada escritora Lucy Mendoza. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Gracias por ser parte de esta historia, que por supuesto desde aquí también salieron grandes ideas que nos van a conectar nuevamente en noviembre, lo que me parece maravilloso. Sí, por cierto. Y por supuesto a Nicole, elotrocuarto.cl, para que puedan conocer parte también de esa historia que hoy día reescriben con Roberto Morales y una serie de escritores y escritoras muy relevantes para las letras talagantinas y que, por cierto, desde la Corporación Cultural también queremos apoyar y colaborar. A quienes han sido parte de la música también, a Pasmera, muchas gracias, y por supuesto les invitamos para que el próximo viernes nos acompañen en esta nueva y final historia que escribimos junto a El Otro Cuarto. Nicole, ¿quiere decir algo finalmente? No, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir este espacio con grandes escritores, con grandes escritoras, ¿cierto? Y eso, el rescate de la memoria y la literatura como resistencia, que no se nos Exactamente, exactamente. Manuelito, yo quiero agradecerle el espacio que me da esta humilde servidora, agradecerle a la literatura, a todos los amigos que nos están saludando por Facebook, y luego invitar a todos los talagantinos a que nos leamos por lo menos un libro al mes, hacerles ese petitorio. La vas a pasar muy lindo, te vas a divertir y sobre todo vas a aprender. Invitarlos a eso y agradecer la invitación que usted me da al equipo, a Jonathan, a Janina, a Paulina, que están atrás de esta visión de equipo, y saludarlos a todos con un abrazo muy lindo, extensivo también para La Paz, que nos ha deleitado con su bella música. Gracias por todo, Manuel, Nicole. A ustedes y por supuesto a quienes han estado conectados enviando sus saludos, muchísimas gracias. Ya lo a la Mendoza, al equipo de la Corporación Cultural, que con una convicción que hemos ido fortaleciendo a lo largo de los años y que gracias a los artistas y gestores hemos podido levantar un proyecto maravilloso que hoy día se llama Corporación Cultural o Casa de la Cultura o como ustedes quieren llamarle, pero que está conectado con la comunidad muy fuerte y especialmente también con la provincia a propósito de aquellos que participan activamente con nosotros. Un abrazo fraternal para todos ustedes. Gracias. Sigan conectados con la literatura, es magia, es maravilloso y por supuesto nos va a mejorar la vida. Esto fue todo, este ciclo de poesía y música, que por cierto les recordamos finaliza el próximo viernes con una destacada escritora como lo es Silvia Osorio y por supuesto estará con nosotros El Otro Cuarto. Sin más, agradecerles profundamente que nos hayan acompañado y visiten www.culturatalagante.cl para enterarse de todos los panoramas que tenemos durante el mes de octubre. Hasta siempre, muchas gracias. Nos vemos. Adiós, gracias. Adiós. Gracias.